Yo miraba a los secuestrados que tienen por ahí en el monte, que tienen en el monte, y me parecía muy similar a la que me pasó a mí, sobre todo a mí. Los cogían, los trasladaban, los echaban en un vagón hasta Tocaima, en ferrocarril, luego los metían acá y hasta ahí podían llegar. Lo que hay ahora de las guerrillas, que los paramilitares desplazan a la gente, igualito, pero esa época eso no lo hicieron delincuentes de ningún grupo subversivo, eso lo hizo el gobierno. La historia de Aguadillo se resume en su inicio, agosto 10 de 1870, cuando llegan aquí los primeros enfermos que son sacados a la fuerza del municipio de Tocaima, ¿sí? Municipio vecino, donde se estaba aglutinando una serie de enfermos que venían de diferentes partes del país, donde igualmente de sus diferentes municipios los sacaban porque le tenían un temor grande, que era el contagio. El ocultamiento es un tema de estigma. Lo que digo, cuando los ordenó recoger a todos los pacientes que van en Colombia y traerlos obligatoriamente a Bogotá, los mandaban para acá, les quemaban las casas, eso es un tema de estigma. Ahora el que hicieron encerrando con el cordón sanitario es otro tema de estigma. Por allá en 1934 el gobierno determinó hacer un cerco alrededor del perímetro de la población. En ese tiempo no era tan grande el Aguadillo, ¿no? Yo me hice amigo, por el fútbol me hice amigo del comandante de la policía, que era un capitán, y él me decía, no sería así, será cierto, pero uno veía policía de la Nacional regada por todo lado, y él me decía que habían 150 policías en Aguadillo cuidando de que los enfermos no se volaran. Nadie podía ingresar sin permiso al lazareto, porque existía el cordón de aislamiento, el cordón sanitario, que impedían entrar o salir. Quien entraba sin permiso o salía igualmente, estaba sometido a 30 días de cárcel. Si era un enfermo, al calabozo iba a parar. Era como un campo de concentración nazi. De la manera como nos trajeron, dejar la casa, dejar una tierra que tenía mi papá sembrada en café. Una comisión médica que vino le recomendó al presidente que sacara a los enfermos de aquí, que estábamos como muy cerquita en el centro de Colombia. Y en ese tiempo, lógico, todo esto era inhóspito, selva y todo eso, y él inclusive dijo, no, déjenmelos allá porque ya están escondidos. Antes la situación del paciente enfermo de Hansen era muy difícil por la situación misma de leyes del gobierno central, ¿no? Para que ningún enfermo se saliera de aquí, del pueblo, ¿no? Aguadillo en esa época se manejaba una moneda que no era la que circulaba en todo el país, una moneda que le decía coscoja, y había de varias denominaciones. Con base al contagio fue que funcionó y se convirtieron algunas ciudades como Contratación y Aguadillo y Caño del Oro en Cartagena como lazaretos, por ese temor al contagio, que nació ¿de dónde? Directamente desde el cuerpo científico, desde los médicos, quienes era la información que le daban al gobierno nacional. El trato de los empleados, de los funcionarios. Habían los médicos, andaban a caballo, y
y al enfermo que está en una casa desde la calle, en la mitad de la calle, ¿qué es lo que le pasa a María? A ver, que no, que tiene tal cosa, hay un papel y lo tira al suelo, cómprenle esto. Y los médicos no se bajan de los caballos, no entran a ver a los enfermos. El trato terrible, terrible, déspota, arbitrario, eso ocasionó muertes. Y en la medida en que el paciente saliera diagnosticado como enfermo de lepra, era obligación del médico romper su secreto profesional e informarle al alcalde de dicho municipio, quien a su vez le daba la orden a la Policía Nacional para que los trajeran aquí Agua de Dios, como si hubieran cometido algún delito. Para que las personas llegaran aquí se requería que fueran enfermos de lepra. Ustedes tienen que de inmediato desocupar a este municipio de Montenegro y no pueden vivir, tienen 24 horas de plazo para que lo desocupen. Entonces yo no sabía, la verdad, no sabía de qué se trataba, ni en ningún momento de pronto, mi mamá y mi papá, pues de pronto sabían la realidad de la situación, pero yo no desconocía eso. Esa misma tarde nos tocó desocupar Montenegro cuando salíamos en un tren que en esa época venía de Manizales, Armenia. Pasamos por el barrio donde vivíamos en Montenegro y vimos a la policía metiéndole candela a los colchones y a las cosas. Yo hice mi estudio, yo hice toda mi labor hacia afuera como persona sana. Mi mamá tenía una botica. Mi mamá era la farmacia y mi papá también, a pesar de que era invidente, él tenía mucha relación con los médicos, con la parte médica, ¿no? De pronto dicen que por eso nunca me obligaron a que no podía salir de aquí, porque era que las cosas era que el que entraba aquí quedaba recluido y no podía salir. Sí, efectivamente nací, decía al principio, nací en Contratación. Allá se me diagnosticó como enfermo porque mis padres eran ambos enfermos de lepra y desde los 8 años fui diagnosticado como enfermo de lepra. Ya a los 10 años mis padres junto con mi hermano nos trajeron aquí al internado campestre, que era el sitio especial para atender con las hermanas de los Sagrados Corazones a todos los niños enfermos de lepra. Según los médicos, a la edad de 9 años, porque pues, yo era un niño pues, activo y de todo, ¿no? Yo, en los juegos y en todo. Yo no sentía ningún problema de salud. Entonces aquí me trasladaron aquí a Agua de Dios, al internado Santana, un internado que está por allá. Un carro de eso nos trajo y pasamos por el Puente de los Suspiros y llegamos como a las 4:30 sería a la plaza, y en esa época pues no había nada en que entretenerse la gente. Yo creo que de pronto algunos radiecitos por ahí, pero no había nada. Entonces la aglomeración, llegó más gente. Esa era prácticamente la entrada, como se dice, al olvido. Desde 1946 nosotros no teníamos cédula, es decir, nosotros no podíamos ejercer en la política para ser elegidos y elegir, ¿no? No teníamos esos derechos. Aquí venían pacientes, los traían, los encerraban y se enclaustraban, prácticamente se metían en una concha, no hablaban con nadie, todo por miedo, por la represión. Porque era tanta la estima que había de parte del gobierno y de todo. Que en la Biblia se tocó el tema de la lepra. Es más, inclusive los códigos egipcios señala que los enfermos de lepra eran un castigo de Dios. O sea que mire desde dónde viene el estigma. Todo ese estigma durante tantos siglos pues era
muy difícil cuando la gente comenzó a ver que ya había enfermos en Colombia y que ya se hacían leprocomios. Hoy día, 21 años trabajando al servicio del Sanatorio de Agua de Dios, ¿sí? En varios cargos, ¿sí? Orgulloso, entre otras cosas, porque me ha permitido además trabajar en favor de la comunidad. Mire, Agua de Dios hace unos 15 años para acá ha tenido una transformación de un 90%, ¿no? O algo más. Yo no quiero retirarme de Agua de Dios, pero vea Agua de Dios cómo va, y en este momento tenemos un comercio muy bueno. Nosotros aquí, esto es municipio superior, una zona urbana grandísima y como 13, 14 veredas que tenemos, compuesta por gente sana.